Tirotoxicosis. La tirotoxicosis se define como el exceso de hormonas tiroideas y no es sinónimo de hipertiroidismo, que es el resultado de un exceso de función tiroidea. No obstante, las principales causas de tirotoxicosis son el hipertiroidismo causado por la enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico y adenomas tóxicos. La enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves provoca 60-80% de las tirotoxicosis. Su prevalencia varía en las distintas poblaciones dependiendo principalmente de factores genéticos y de la ingestión de yodo. La ingestión elevada se asocia con un aumento de la prevalencia de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves afecta a 2% de mujeres, mientras que su frecuencia es 10 veces menor en varones. Este trastorno muy rara vez comienza antes de la adolescencia y ocurre normalmente entre los 20 y 50 años de edad, aunque también se observa en el anciano. Patogenia. Al igual que en el hipotiroidismo autoinmunitario, una combinación de factores ambientales y genéticos contribuye a la susceptibilidad a que surjan enfermedades de Graves como polimorfismo de HLA-DR, CTLA4, CD25, PTPN22, gen regulador del linfocitos T, y TSHR. La concordancia para la enfermedad de Graves en gemelos monocigotos es de 20 a 30%, mientras que los gemelos dicigotos es de menos de 5%. Las pruebas indirectas con que se cuentan sugieren que el estrés es un factor ambiental de importancia que posiblemente opera a través de efectos neuroendocrinos sobre el sistema inmunitario. El tabaquismo es un factor de riesgo menor de enfermedad de Graves y un factor de riesgo mayor para el desarrollo de oftalmopatía. Los incrementos repentinos de la ingestión de yodo puede precipitar la enfermedad de Graves y esta es 3 veces más frecuente durante el postparto. La enfermedad de Graves puede ocurrir durante la fase de reconstitución inmunitaria después del tratamiento antirretroviral de alta calidad, HAART, Highly Active Antiretroviral Therapy, y con el tratamiento con alemtuzumab. El hipertiroidismo de la enfermedad de Graves se debe a la TSI, que se sintetizan en las glándulas tiroides, en la médula ósea y en los ganglios linfáticos. Estos anticuerpos se pueden identificar por medio de análisis biológicos o empleando los análisis de TBII ampliamente disponibles. La presencia de TBII en un paciente con tirotoxicosis es una prueba indirecta sólida de la existencia de TSI. Estos estudios son de utilidad indirecta sólida de la existencia de TSI. Estos estudios son para vigilar a las pacientes embarazadas con enfermedades de Graves en las cuales las TSI elevadas pueden atravesar el proceso de producir tirotoxicosis neonatal. Los pacientes con enfermedad de Graves sufren otras reacciones autoinmunitarias tiroideas semejantes a las del hipotiroidismo autoinmunitario. En 80% de los casos se encuentran anticuerpos contra TPO que son marcadores de autoinmunidad fáciles de medir. Como la tiroiditis coexiste, puede afectar también la función tiroidea con la enfermedad de Graves. No existe una correlación directa entre la concentración de TSI y la de las hormonas tiroideas. A largo plazo, 15% de quienes sufren enfermedad de Graves desarrolla hipotiroidismo autoinmunitario espontáneo. Las citocinas parecen desempeñar una función de gran importancia en la traumatopatía relacionada con los trastornos tiroideos. Los músculos extraoculares sufren infiltración por linfocitos T activados. La liberación de citocinas con interferón gamma y tumoral necrotic factor interleucina 1 activa los fibroblastos y aumenta la síntesis de glucosaminoglicanos que atrapan agua, lo que provoca la tumefacción muscular característica. En esta parte de la vida la enfermedad surge fibrosis irreversible de los músculos. Los fibroblastos orbitarios pueden ser particularmente sensibles a la acción de las citocinas y ello quizá explica la localización anatómica de la respuesta inmunitaria. No se ha dilucidado la patogenia de la traumatopatía de origen tiroideo, pero hay un número cada vez mayor de pruebas de que la TSHR pudiera ser un autoantígeno compartido expresado en la órbita y ello explicaría la íntima relación con la tiroidiopatía autoinmunitaria. La mayor cantidad de grasa es una causa adicional de expansión del tejido retrovulvar. El incremento de la presión dentro de la órbita puede originar proptosis, diplopía y infección del nervio óptico. Manifestaciones clínicas. Los signos de los síntomas abarcan características comunes a cualquier otra tirotoxicosis y las específicas de la enfermedad de Graves. La presentación clínica depende de la gravedad de la tirotoxicosis, la duración de la enfermedad, la predisposición individual, el exceso de hormonas tiroideas y la edad del paciente. En el anciano las manifestaciones de la tirotoxicosis pueden ser sutiles o estar enmascarados y los síntomas principales son fatiga y pérdida de peso o conforman la llamada tirotoxicosis apática. La tirotoxicosis puede causar una pérdida inexplicada de peso a pesar del aumento en el apetito por el incremento de la tasa metabólica. No obstante, el 5% de los pacientes sube de peso por la mayor ingestión de alimentos. Otras características destacadas son hiperactividad, nerviosismo e irritabilidad. A la larga provocan en algunos pacientes una sensación de fatiga fácil. El insomnio y la alteración de la capacidad de concentración son frecuentes. La tirotoxicosis hepática puede confundirse con depresión en el anciano. Un hallazgo muy frecuente es el temblor fino, que es más fácil de detectar cuando se pide al paciente que extienda los dedos y coloque las puntas sobre la palma de la mano del explorador. Las manifestaciones neurológicas habituales de este trastorno constituyen hiperreflexia, atrofia muscular, miopatía proximal sin fasciculaciones. La corea no es una característica frecuente. En ocasiones la tirotoxicosis se relaciona con una forma de parálisis periódica hipopotasémica. Este trastorno es especialmente común en los varones asiáticos con tirotoxicosis, sin embargo también ocurre en otros grupos étnicos. La manifestación cardiovascular más frecuente es la taquicardia sinusal, a menudo acompañada de palpitaciones. En ocasiones se debe a taquicardia supraventricular. El gasto cardíaco produce pulso saltón.
aumento de la presión diferencial y soplo sistólico aórtico, y puede empeorar la angina y la insuficiencia cardíaca en el anciano o en los pacientes con cardiopatía preexistente. La fibrilación auricular es más frecuente en los pacientes mayores de 50 años. El tratamiento del estado tirotóxico solo convierte la fibrilación auricular en ritmo sinusal en cerca de la mitad de los enfermos, lo que indica que el resto existe un problema cardíaco subyacente. La piel suele estar caliente y húmeda y el paciente se queja de diaforesis e intolerancia al color, en especial durante las épocas calurosas. También puede haber eritema pulmonar o nicólisis y con menor frecuencia prurito, urticaria o hiperpigmentación difusa. La textura del pelo se vuelve fina y en 40% de los pacientes aparece alopecia difusa que persiste meses después de restaurado el eutiroidismo. Se reduce el riesgo de tránsito gastrointestinal, con lo que aumenta la frecuencia de la defecación, a menudo con diarrea y en ocasiones con estatorrea leve. Es frecuente que las mujeres presenten oligomenorrea o amenorrea. En los varones puede existir un deterioro de la función sexual y rara vez ginecomastia. El efecto directo de las hormonas tiroideas sobre la reabsorción ósea provoca osteopenia de la tirotoxicosis prolongada. En 20% de los pacientes aparece hipercalcemia leve, sin embargo la hipercalciuria es más común. También existe un pequeño aumento de fracturas en pacientes con antecedentes de tirotoxicosis. En la enfermedad de Graves a menudo existe un aumento de tamaño difuso de la tiroides, o 2 o 3 veces de su tamaño normal. La consistencia es firme pero menos que en el bocio multinodular. Puede haber frémito o soplo por el aumento de vascularización de la glándula y la circulación hiperdinamica. La retracción palpebral, que causa mirada de asombro, puede aparecer en cualquier forma de tirotoxicosis y es consecuencia de hiperactividad simpática. No obstante, la enfermedad de Graves se acompaña de signos oculares específicos que conforman la oftalmopatía de Graves. Este trastorno también recibe el nombre de oftalmopatía tiroidea, ya que en el 10% de los pacientes ocurre en ausencia de enfermedad de Graves. La mayoría de quienes la padecen tienen hipotiroidismo autoinmunitario o anticuerpos antitiroideos. Características de la enfermedad de Graves o oftalmopatía. En la enfermedad de Graves destaca la retracción palpebral, el edema periorbitario y la proptosis. La dermopatía tiroidea en las caras laterales de las espinillas. Acropaquia tiroidea. El inicio de la oftalmopatía de Graves en el 75% de los pacientes tiene lugar en el año anterior o siguiente del diagnóstico de tirotoxicosis, pero a veces puede producirse varios años antes o después de la tirotoxicosis o oftalmopatía de tiroidea. Algunos pacientes con enfermedad de Graves tienen pocos signos clínicos de oftalmopatía. No obstante, la ecografía o la tomografía computarizada de la órbita permite detectar en casi todos los pacientes el aumento de tamaño de los músculos extraoculares típico de esta enfermedad y otras manifestaciones sutiles. Se encuentran signos unilaterales en 10% de los pacientes. Las primeras manifestaciones de oftalmopatía suelen ser sensación de arena en los ojos, molestias oculares y lagrimeo excesivo. Casi un tercio de los pacientes tiene proptosis, que se detecta mejor visualizando la esclerótica entre el borde inferior del iris y el párpado inferior, con los ojos en la posición primaria, y puede pedirse en un exoftalmómetro. En los casos graves, la proptosis puede provocar exposición y lesiones corneales, especialmente si los párpados no se cierran durante el sueño. También son frecuentes el edema periorbitario, el eritema de la esclerótica y quemosis. En 5 a 10% de los pacientes, la inflamación muscular es tan intensa que causa diplopía de forma característica, pero no exclusiva, cuando el paciente mira hacia arriba y hacia un lado. La manifestación más grave de este trastorno es la compresión del nervio óptico en el vértice orbitario, que produce edema de papila, defectos del campo periférico, y si no recibe tratamiento, pérdida permanente de la visión. Se han utilizado muchos sistemas de puntuación para cuantificar el alcance y la actividad de los cambios orbitarios de la enfermedad de Graves. El sistema de esquema conocido en inglés NOSPEX incluye las distintas clases de cambios oculares. Sin signos, sin síntomas, no signs or symptoms. 1. Solo signos o retracción palpebral sin síntomas, only signs. 2. Afección de los tejidos blandos, edema periorbitario. Soft tissue involvement. 3. Proptosis, más de 22 milímetros. 4. Afección de los músculos extraoculares, diplopía, extraocular muscle involvement. 5. Afección corneal, corneal involvement. 6. Pérdida de visión, sight loss. Aunque es útil como regla mnemotécnica, el esquema anterior es insuficiente para describir la enfermedad ocular, y los pacientes no necesariamente pasan de una etapa a la siguiente. Cuando la enfermedad ocular de Graves está activa y es grave, está indicado remitir al paciente a un oftalmólogo, quien debe medir la anchura de la hendidura palpebral y se explora la córnea teñida con fluoresceína y valora la función de la musculatura extraocular. Por ejemplo, con la gráfica de Hess se mide la presión intraocular y exploran los campos visuales, la agudeza visual y la visión cromática. La dermopatía tiroidea aparece en menos de 5% de los pacientes con enfermedad de Graves. Casi siempre persiste de oftalmopatía moderada o grave, aunque es más frecuente en las caras anteriores y laterales de la pierna, de ahí la denominación mixedema pretibial. Las alteraciones cutáneas pueden tener otras localizaciones, en especial después de un traumatismo. La lesión típica es una placa inflamada no indurada de color rosado o violáceo, de aspecto de piel de naranja. La afección puede ser nodular y en casos raros la del trastorno puede extenderse por toda la pierna y el pie, imitando elefantiasis. La acropaquia tiroidea es una forma de dedos de palillo tambor que observa en menos de 1% de los pacientes con enfermedad de Graves. Presenta una asociación tan estrecha con la dermopatía tiroidea que en un paciente con enfermedad de Graves sin dermopatía ni oftalmopatía debe buscarse otra causa de dedos de palillo de tambor. Estudios de laboratorio.
En la figura se resume el protocolo de estudio dirigido a valorar la presencia y causa de tirotoxicosis. En la enfermedad de Graves, la concentración de TSH está suprimida y hay aumento de las concentraciones de hormonas tiroideas libres y totales. En 2 a 5% de los pacientes y más en áreas de las cuales el consumo de yodo se encuentra al límite, solo está aumentada T3 o toxicosis por T3. El estado inverso de toxicosis por T4 con T4 libre y total elevada y T3 normal se observa cuando el hipertiroidismo se debe a exceso de yodo, lo cual proporciona exceso de sustrato para la síntesis de hormona tiroidea. Medir los anticuerpos contra TPO o TBI puede ser útil si el diagnóstico es poco claro en la clínica, pero no se requiere de manera sistemática. Las elevaciones de bilirrubina, enzimas hepáticas, ferritina son anormalidades acompañantes, las cuales pueden producir confusión diagnóstica en caso de tirotoxicosis. Es posible que ocurran anemia microcítica y trombocitopenia. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico de la enfermedad de Graves es sencillo en un paciente con tirotoxicosis confirmada por datos bioquímicos, bocio difuso palpable, oftalmopatia y antecedentes personales o familiares de trastornos autoinmunitarios. En el caso de pacientes con tirotoxicosis en los que faltan estas características, el método de diagnóstico más fiable es cuantificación de TBI o TCI. Una alternativa es realizar una gammagrafía tiroidea con radionúcleos tecnesio 99M, yodo 123 o 131, que permite diferenciar la captación difusa y elevada propia de la enfermedad de Graves de la enfermedad tiroidea nodular, tiroiditis destructiva, tejido tiroideo ectópico y tirotoxicosis facticia. En el hipertiroidismo secundario por un tumor tipo oficial secretor de TSH existe también un bocio difuso. La presencia de un nivel de TSH no suprimido y el hallazgo de un tumor hipoficiario en la CT o en las imágenes por resonancia magnética MRI permiten identificar fácilmente a estos pacientes. Las características clínicas de la tirotoxicosis pueden imitar ciertos aspectos de otros trastornos como crisis de angustia, manía, feocromosíntoma y pérdida de peso por neoplasias malignas. El diagnóstico de tirotoxicosis puede distribuirse fácilmente si las concentraciones de TSH, así como la de TT4 y T3 son normales. Una concentración normal de TSH también descarta la enfermedad de Graves como causa de bocio difuso. Evolución clínica. Las características clínicas suelen empeorar el tratamiento. La mortalidad era de 10 a 30% antes de la introducción de un tratamiento satisfactorio. Algunos pacientes con enfermedad de Graves leve experimentan recidivas y remisiones espontáneas. Rara vez puede haber fluctuaciones entre hipotiroidismo y hipertiroidismo por cambios en la actividad funcional de los anticuerpos contra TSH-R. Casi 15% de los pacientes que entran en remisión después del tratamiento con fármacos antitiroideos padecen hipotiroidismo a 10 a 15 años después a consecuencia de trastorno autoinmunitario destructivo. TS4 y TSH libre si está baja y también la T4 tirotoxicosis primaria. Características de la enfermedad de Graves: sí, enfermedad de Graves, no bocio modular o adenoma tóxico. Si es que tiene bocio modular o adenoma tóxico, hipertiroidismo anular tóxico. Si no, captación de radionúcleo baja. Si es que está baja, tiroiditis destructiva, exceso de yodo, exceso de hormona tiroidea. Si es que no, descartar otras causas, incluida la estimulación por gonadotropina coriónica. TSH baja, T4 libre normal, medición de T3 libre, elevada, toxicosis por T3, normal, hipertiroidismo subclínico, vigilancia 6 a 12 semanas. Si la TSH normal o elevada, T4 libre, adenoma hipoficiario secretor de TSH o síndrome de resistencia a la hormona tiroidea. TSH y T4 libres normales no se realizan pruebas adicionales. La evolución clínica de la oftalmopatía no sigue a la de la enfermedad tiroidea. La oftalmopatía habitualmente opera durante los primeros 3 a 6 meses, seguido de una fase de meseta durante los siguientes 12 o 18 meses con mejoría espontánea, especial en las alteraciones de los tejidos blandos. Sin embargo, tiene un curso fulminante hasta 5% de los pacientes que requieren intervención en la fase aguda si existe compresión del nervio óptico o úlceras corneales. Puede aparecer diplopía en las fases tardías de la enfermedad por fibrosis de los músculos extraoculares. Algunos estudios sugieren que el tratamiento de hipertiroidismo con yodo radioactivo empeora la enfermedad ocular en una pequeña proporción de pacientes, especialmente en los fumadores. Los fármacos antitiroideos o la cirugía no tienen efectos adversos sobre la evolución clínica de la oftalmopatía. La dermopatía tiroidea, cuando aparece, suele empezar unos 2 años después del hipertiroidismo de Graves y puede mejorar espontáneamente. Tratamiento de enfermedad de Graves. El hipertiroidismo de la enfermedad de Graves se trata disminuyendo la síntesis de hormonas tiroideas, administrando fármacos antitiroideos o reduciendo la cantidad de tejido tiroideo por medio de tratamiento con yodo radioactivo, yodo 131, o con tiroidectomía. Los antitiroideos son el tratamiento predominante en muchos centros de Europa y Japón, mientras que el yodo radioactivo es la primera opción en Estados Unidos. Estas diferencias reflejan el hecho de que ningún enfoque es óptimo y que los pacientes pueden requerir varios tratamientos para lograr la remisión. Los principales antitiroideos son las tionamidas, como el propiltiuracilo, el carbamazol y el metabolito activo de este último, el metamizol. Los tres inhiben la función de la TPO, reduciendo la oxidación y la organificación del yodo. Estos fármacos también reducen la concentración de los anticuerpos antitiroideos por mecanismos que aún no se conocen con exactitud y parecen potenciar las tasas de remisión. El propiltiuracilo inhibe la deyodación de T4-T3, no obstante este efecto ofrece un beneficio mejor, excepto en los casos más graves de tirotoxicosis, y se ve contrarrestado por la semivida mucho más corta de esta hormona, 90 minutos en comparación de metamizol, las 6 horas.
Existen muchas variaciones en los regímenes antitiroideos. La dosis inicial de carbimazol o metimazol suele ser de 10 a 20 miligramos cada 8 a 12 horas, pero es posible administrar una sola dosis diaria una vez restablecido el eutiroidismo. El propiltiuracilo se administra en dosis de 100 a 200 miligramos cada 6 a 8 horas y suele administrar dosis divididas entre durante todo el ciclo. Las dosis menores de cada fármaco pueden ser suficientes en las zonas de bajo consumo de yodo. La dosis inicial de los antitiroideos debe reducirse gradualmente. Ajuste la dosis a medida que mejora la tirotoxicosis. Otra opción es combinar dosis elevadas de levotiroxina complementaria, método de bloqueo o sustitución para evitar el hipotiroidismo inducido por estos fármacos. Los informes iniciales en los que se indicaba que las tasas de remisión eran superiores con el método de bloqueo o sustitución no han podido ser reproducidas en otros estudios clínicos. A menudo es preferible el esquema de ajuste para reducir el mínimo las dosis de antitiroideos y proporcionar un índice de respuesta al tratamiento. Las pruebas de función tiroidea y las manifestaciones clínicas se revisan a 3 a 4 semanas después de comenzar el tratamiento y las dosis se ajustan en función de las concentraciones de T4 libre. La mayoría de los pacientes no alcanzan el estado de eutiroidea hasta que después a 8 semanas de iniciar el tratamiento. Las concentraciones de TSH a menudo permanecen suprimidas durante varios meses, por lo que no constituyen un índice sensible a la respuesta al tratamiento. Las dosis de mantenimiento diarias habituales de tiroideos son de 2.5 a 10 miligramos de carbimazol o metimazol y de 50 miligramos de propiltiuracilo. En el esquema de bloqueo o sustitución, la dosis inicial de antitiroideo se mantiene constante y la dosis de levotiroxina se ajusta para mantener concentraciones normales de T4 libre. Cuando se alivia la supresión de TSH, sus concentraciones se pueden emplear también para vigilar el tratamiento. Entre los 18 y 24 meses se son los índices máximos de remisión, incluso 30 y 50% en las algunas probaciones correspondientes al régimen por ajuste, y a los 6 meses se sigue el régimen de bloqueo o sustitución. Por razones poco claras, estas tasas parecen variar en las distintas regiones geográficas. Los pacientes con hipertiroidismo grave y bocetos voluminosos tienen mayor probabilidad de recidiva al concluir el tratamiento, pero el resultado es difícil de pronosticar. Debe realizarse una vigilancia estrecha de todos los pacientes para detectar una posible recidiva durante el primer año tras el tratamiento y al menos una vez al año a partir de entonces. Los efectos secundarios más frecuentes de los antitiroideos son exantema, urticaria, fiebre y artralgias, 1 a 5% de pacientes. Estos efectos pueden resolverse espontáneamente o tras la sustitución del fármaco por otro antitiroideo. Efectos secundarios. Es indispensable interrumpir el tratamiento con antitiroideos y no volverlos a administrar si el paciente presenta efectos secundarios graves. Debe proporcionar instrucciones por escrito a los pacientes explicando los síntomas de granulocitosis, faringitis, fiebre, úlceras bucales y la necesidad de interrumpir el tratamiento hasta disponer de una biometría hemática completa para confirmar que no hay granulocitosis. El tratamiento de esta complicación se describe en el capítulo. No es útil vigilar en forma prospectiva los recuentos sanguíneos, ya que el inicio de la granulocitosis es idiosincrático y repentino. El propanolol 20 o 40 miligramos cada 6 horas o los bloqueadores beta de acción más prolongada como el atenolol pueden ser de utilidad en el control de los síntomas adrenérgicos, en especial en las primeras fases antes que los antitiroideos hagan efecto. Los bloqueadores beta también son útiles en pacientes con parálisis periódica tirotóxica, en especial la corrección de la tirotoxicosis. Debe considerarse la posibilidad de la anticoagulación con warfarina en todos los pacientes con fibrilación auricular. Si se utiliza ticoxina, a menudo es necesario aumentar la dosis durante el estado tirotóxico. El yodo radiactivo causa la destrucción progresiva de las células tiroideas y puede utilizarse como tratamiento inicial o para las recidivas tras un intento de antitiroideos. Existe un pequeño riesgo de crisis tirotóxica tras el tratamiento con yodo radiactivo que puede evitarse administrando tratamiento previo durante al menos un mes con antitiroideos. Debe considerarse el tratamiento previo con antitiroideos en todos los pacientes ancianos o en los que tienen problemas cardíacos para reducir los depósitos de hormonas tiroideas antes de administrar el yodo radiactivo. Hay que interrumpir la administración de carbimazol, metimazol como mínimo 2 días antes de administrar yodo radiactivo para que sea óptima la captación del radiofármaco. El propiltiuracilo tiene un efecto radioprotector prolongado y es importante interrumpir su uso sobre las semanas antes de administrar el yodo radiactivo o será necesario aumentar la dosis de este. No se ha logrado calcular con éxito las dosis óptimas de yodo radiactivo que permite alcanzar el estadio tiroideo sin una incidencia elevada de recidiva o progresión al hipotiroidismo. Algunos pacientes sufren una recidiva tras una sola dosis porque los efectos biológicos de la radiación son variables en los distintos individuos y no es posible evitar uniformemente el hipotiroidismo ni siquiera utilizando una dosimetría precisa. Una estrategia práctica consiste en administrar una dosis fija basada en las características clínicas como la gravedad de la toxicosis, tamaño del bocio, aumenta la dosis necesaria y nivel de captación de yodo radiactivo, reduce la dosis necesaria. La dosis de yodo 131 suele oscilar entre 185 mBq, 5 mSI y 555 mBq, 15 mSI. El tratamiento incompleto o la recidiva precoz son más frecuentes en los varones y en los pacientes menores de 40 años. Muchos expertos se muestran a favor de un enfoque dirigido a la ablación tiroidea en oposición al eurotiroidismo, ya que la sustitución con levotiroxina es sencilla y de todos modos la mayoría de los pacientes desarrolla hipotiroidismo en 5 a 10 años, frecuentemente con cierto retraso en su diagnóstico. En los primeros días tras el tratamiento con yodo radioactivo es preciso tener en cuenta ciertas precauciones de seguridad para las radiaciones, pero las directrices exactas varían con cada protocolo local. En general, los pacientes deben evitar el contacto estrecho y prolongado con niños y con mujeres embarazadas durante varios días por la posibilidad de transmisión del isótopo residual y la de la exposición excesiva a la radiación que emana de la glándula.
Rara vez existe dolor leve por la tiroiditis y por irradiación entre 1 y 2 semanas después del tratamiento. El hipertiroidismo puede persistir durante 2 a 3 meses de que el yodo radiactivo tenga un efecto completo. Por este motivo, durante este intervalo pueden utilizarse bloqueadores adrenérgicos beta o antitiroideos para controlar los síntomas. El hipotiroidismo persistente puede tratarse con una segunda dosis de yodo radiactivo habitualmente 6 meses después de la primera dosis. El riesgo de hipotiroidismo tras la administración de yodo radiactivo depende de la dosis, pero al menos el 10 a 20% en el primer año y de 5% al año a partir de entonces. Debe informarse a los pacientes de esta posibilidad antes de iniciar el tratamiento y debe realizarse un seguimiento estrecho durante el primer año y realizar pruebas de función tiroidea anuales a partir de entonces. El embarazo y la lactancia son contraindicaciones absolutas al tratamiento de yodo radiactivo, pero las pacientes pueden concebir 6 meses después del tratamiento. La presencia de oftalmología grave requiere actuar con precaución y ciertos expertos recomiendan utilizar prednisona 40 miligramos al día en el momento del tratamiento con yodo radiactivo, reduciendo la dosis durante 2 a 3 meses para evitar la exacerbación de la oftalmopatía. No aumenta el riesgo global de que surja cáncer después del tratamiento con yodo radiactivo en adultos. Muchos médicos no lo utilizan en niños y adolescentes por los riesgos teóricos de una neoplasia, pero las pruebas recientes sugieren que es posible utilizarlo en forma segura en niños de mayor edad. La tiroidectomía subtotal o cercana a subtotal es una opción en que los pacientes con recidiva tras el tratamiento tiroideo que prefieren esta modalidad terapéutica al yodo radiactivo. Algunos expertos recomiendan la cirugía en los sujetos jóvenes, especialmente cuando el bocio es muy voluminoso. Antes de la cirugía es necesario realizar un control de cuidadoso de la tirotoxicosis con antitiroideo seguido de la administración de yoduro potásico, 3 gotas de solución saturada de yoduro potásico por vía oral 3 veces al día, con el fin de evitar una crisis tirotóxica y reducir la vascularización de la glándula. Las principales complicaciones de la cirugía, es decir, hemorragia, edema laringio, hipoparatiroidismo y lesión de los drenes laringeos recurrentes son frecuentes cuando el procedimiento está a cargo de cirujanos expertos. El índice de recurrencia en la serie más grande fue menor de 2%, pero el índice de hipotiroidismo es solo ligeramente inferior en la que ocurre después del tratamiento con yodo radioactivo. Para el tratamiento de la enfermedad grave en el embarazo debe ajustarse la dosis de tiroideos porque las dosis de bloqueo de estos fármacos provocan hipotiroidismo fetal. Se debe utilizar el propitiroxilo porque su transferencia placentaria es relativamente baja y porque bloquea la conversión de T4 a T3. Además, la administración de carbimazol y metamizol se ha acompañado en raras ocasiones con aplasia cutánea fetal y otros defectos de feto como atresia de coanas. Debe administrarse la dosis eficaz más baja de propitiroxilo y a menudo es posible suspender el tratamiento en el último trimestre, puesto que los anticuerpos de TCI tienden a disminuir en el embarazo. No obstante, la transferencia transplacentaria de estos anticuerpos puede provocar en casos poco frecuentes tirotoxicosis fetal o tirotoxicosis neonatal, el retraso en el crecimiento intrauterino, la frecuencia cardíaca fetal superior a 160 latidos por minuto, (LPB), y la presencia de concentraciones elevadas de anticuerpos contra TCI deben hacer pensar en esta complicación. Los antitiroideos administrados a la madre pueden utilizarse para tratar al feto y pueden ser necesarios durante 1 a 3 meses después del parto hasta que los anticuerpos maternos desaparezcan de la circulación del niño. El puerperio es un momento de riesgo importante de recidiva de la enfermedad de Graves. La lactancia materna es segura con dosis bajas de fármacos antitiroideos. La enfermedad de Graves en niños se controla más adecuadamente con antitiroideos, a menudo administrados como un ciclo prolongado con ajuste de dosis. En caso de enfermedad grave, tal vez está indicada la cirugía o la administración de yodo radiactivo. La crisis tirotóxica o tormenta tiroidea es un acontecimiento poco frecuente que consiste en la exacerbación del hipertiroidismo que puede poner en riesgo la vida del paciente y se acompaña de fiebre, delirio, convulsiones, coma, vómito, diarrea y ictericia. La tasa de mortalidad por insuficiencia cardíaca, ritmo e hipertermia es cerca del 30% incluso en el tratamiento. Las crisis tirotóxicas suelen desencadenarse por enfermedades agudas, por ejemplo, accidente vascular cerebral, infección, traumatismo, cetoacidosis diabética, cirugía, en especial tiroidea, y tratamiento con yodo radioactivo en un paciente con hipotiroidismo parcialmente tratado o no tratado. El tratamiento requiere una vigilancia intensiva y medidas de sostén, identificación y tratamiento de la causa de desencadenante y medidas destinadas a reducir la síntesis de hormonas tiroideas. Deben administrarse dosis altas de propitiroxilo, 600 miligramos en dosis de carga, 200 a 300 miligramos cada 6 horas por vía oral o por medio de sonda nasogástrica o por vía rectal. La acción inhibidora de la conversión de T4 en el T3 hace de este fármaco el medicamento preferido. Una hora después de la administración de la primera dosis de propitiroxilo se administra yoduro estable para bloquear la síntesis de hormonas tiroideas por el efecto de Wolff-Chaikoff. El retraso permite que el antitiroideo impide la incorporación del exceso de yodo a la nueva hormona. Puede administrarse por vía oral una solución saturada de yoduro potásico 5 gotas cada 6 horas o hipodato básico iopainoico 500 miligramos cada 12 horas. Otra opción es el yoduro sódico en dosis de 0.25 gramos por vía intravenosa cada 6 horas, pero no en todas partes se encuentra disponible. También debe administrarse por propanolol para reducir la taquicardia de otras manifestaciones adrenérgicas, 40 a 60 miligramos por vía oral cada 4 horas o 2 miligramos por vía intravenosa cada 4 horas. Aunque puedan utilizarse otros bloqueadores beta, se ha documentado que las dosis elevadas de propanolol reducen la conversión de T4 a T3 y las dosis pueden ajustarse con facilidad. Bloqueadores beta reducen la conversión de T4 en T3.
Es preciso tomar precauciones para evitar los efectos inotrópicos negativos, pero el control de la frecuencia cardíaca es importante, dado que algunos pacientes sufren una forma de insuficiencia cardíaca de alto gasto. Algunas medidas adicionales son la administración de glucocorticoides, por ejemplo, dexametasona, 2 miligramos cada 6 horas, antibióticos si existe infección, enfriamiento, oxígeno y líquidos intravenosos. La oftalmopatía no requiere tratamiento activo cuando es leve o moderada, ya que suele mejorar de manera espontánea. Las medidas generales consisten en un control meticuloso de las concentraciones de hormonas tiroideas, abandonar el hábito de fumar y una explicación acerca de la evolución natural de la oftalmopatía. Las molestias pueden aliviarse con lágrimas artificiales, por ejemplo, metilcelulosa al 1%, ungüento oftálmico y el uso de gafas oscuras con protectores laterales. El edema periorbitárico disminuye cuando el paciente duerme en posición semisentada o con el uso de diuréticos. La exposición de la córnea durante el sueño puede evitarse usando parches o cerrando los párpados con esparadrapo. Los grados leves de diplopía mejoran con plasmas acoplados en las gafas. La oftalmopatía con afección del nervio óptico o quemosis por lesiones corneales constituye una urgencia que requiere tratamiento conjunto con un oftalmólogo. Pueden obtenerse efectos o beneficios a corto plazo en aproximadamente 2/3 de los pacientes utilizando glucocorticoides dosis altas, por ejemplo, prednisona 40-80 miligramos al día, en ocasiones combinadas con ciclosporina. Las dosis de glucocorticoides se reducen gradualmente de 5 miligramos cada 2 semanas, pero esta reducción a menudo se acompaña de una reaparición de los síntomas congestivos. También se utiliza un tratamiento intermitente con metilprednisolona intravenosa, por ejemplo, 500 a 1000 miligramos de metilprednisolona en 200 mililitros de solución salina administrado durante 2 horas al día en el lapso de una semana, seguido de la administración oral. Si los glucocorticoides son ineficaces, se logra la descompresión orbitaria al estripar el hueso de cualquier pared de la órbita y con ello se permite el desplazamiento de la grasa y de los músculos extraorbitarios hinchados. A menudo se utiliza la vía transantral porque no necesita incisión externa. La proptosis excede a los 5 milímetros en por medio, pero puede persistir la diplopía e incluso empeorar. Una vez estabilizada la oftalmopatía, suele estar indicada la cirugía para aliviar la diplopía y corregir el aspecto de la zona. La radioterapia de las órbitas con enlace externo se ha utilizado durante muchos años, pero no se dispone de datos objetivos claros de sus efectos beneficiosos y se reserva que para pacientes que no responden al tratamiento o que no son elegibles a tratamiento con glucocorticoides. La dermopatía tiroidea no requiere tratamiento, pero puede causar problemas estéticos o interferir en el ajuste de los zapatos. No está indicada la extirpación quirúrgica. El tratamiento consiste en pomada tópica de glucocorticoides de alta potencia bajo un apósito oclusivo. En algunos casos es útil la administración de octreótido. Otros casos de tirotoxicosis: la tiroiditis destructiva, tiroiditis subaguda o sintomática, se presentan normalmente con una fase tirotóxica corta por la liberación de hormonas tiroideas preformadas y el catabolismo de tiroglobulina. Véase tiroiditis subaguda más adelante en este capítulo. No existe un hipertiroidismo verdadero como lo demuestra la baja captación de radionúclidos. Las concentraciones de tiroglobulina circulantes suelen estar aumentadas. Otras causas de tirotoxicosis con captación baja o ausente de radionúclidos por los tiroides son la tirotoxicosis facticia, el exceso de yodo y rara vez el tejido tiroideo ectópico, especialmente los teratomas de ovario, bocio ovárico, así como el carcinoma folicular metastático funcional. Los estudios con radionúcleos de todo el cuerpo ponen de manifiesto el tejido tiroideo ectópico, y la tirotoxicosis facticia puede distinguirse de la tiroiditis destructiva por las características clínicas y por las bajas concentraciones de tiroglobulina. El tratamiento con amiodarona se asocia con tirotoxicosis hasta el 10% de los pacientes, especialmente en regiones de baja captación de yodo. El adenoma hipoficiario secretor de TSH es una causa poco frecuente de tirotoxicosis. Puede identificarse la presencia de un nivel de TSH inadecuadamente normal o aumentado en un paciente con hipertiroidismo óseo difuso y elevación de las concentraciones de T4 y T3. Las concentraciones elevadas de la subunidad alfa de la TSH liberada por el adenoma secretor de TSH apoyan este diagnóstico, que puede confirmarse demostrando el tumor hipoficiario por medio de CT o MRI. Puede ser necesaria una combinación de cirugía transesfenoidal, radiación de la silla turca y octrótido para normalizar la TSH, dado que muchos de estos tumores son grandes y localmente invasores en el momento del diagnóstico. Para controlar la tirotoxicosis se utiliza yodo radioactivo o antitiroideos. Más adelante se comenta la tirotoxicosis causada por bocio multinodular tóxico y los nódulos solitarios hiperfuncionantes.